Ser Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Con Costrina, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sánchez, Roberto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, buenas tardes. Y hola, Francino también. Francino, ¿qué pasa? Queda saludado. Queda saludado, Oye, como siempre. algún día cuando hagamos los entre bastidores, el making of, y salgan algunas cosillas, yo hace unos días te solté, hoy empiezas con una pregunta un poquito provocadora. ¿Sabes por qué? Porque tenía el guión. Me equivoqué y tenía el guión de hoy. Hoy es el día de la... Y menos mal que tú, con ese oficio que te caracteriza, saliste como si el que no quiere la cosa y lo llevaste a tu terreno. Pero hoy es el día de la pregunta. Hoy es el día de la pregunta provocadora. Sí, es verdad. Hoy es el día de la pregunta que me voy a hacer. Una pregunta que a mí me tiene muy loca, ¿no? A ver, ¿tú qué crees que duele más? ¿Que te ahorquen o que te den garrote? Susto o muerte. Susto o Muerte muerte. o muerte. Pues la verdad es que no se sabe. ¿Cómo se va a saber eso, no? Porque ninguno ha vuelto para contarlo, ¿no? Pero bueno, todos parecieron estar de acuerdo en que dar garrote es mucho más humanitario. No, lo de doler no se sabe, pero que es mucho más humanitario que ahorcar. Por eso, el 5 de mayo de 1828 entró en vigor una real cédula del Mastuerzo, de Fernando VII, por la que se abolía definitivamente la pena de muerte en horca y la sustituía por el humanitario garrote, ¿no? Nunca más, desde aquel día, se volvió a colgar a nadie de una soga para escarmiento propio y público. Es muy paradójico que todos los que se vuelven locos por buscar el método de ejecución más humanitario, que siempre que se habla de ejecuciones siempre va a aparecer en algún momento la palabra humanitario, la inyección letal, el no sé qué, esto tal, más humanitario. Bueno, pues esos precisamente pasan por alto que lo más humanitario es no ejecutar, ¿no? El garrote, ya lo sabemos, es una especie de silla de madera en la que se sentaba al reo y al que sujetaban con un collar de hierro a una madera que hacía de respaldo, ¿no? Un collar al cuello. El verdugo se ponía detrás, giraba un mecanismo y un tornillo que tenía al final una bola te rompía las cervicales o te las rompía un punzón que penetraba, ¿no? Como cuando apuntillan a los toros, ¿no? Ahí, te dan la puya. Y bueno, ahí caput, ¿no? Los listos decían que esta era una muerte inmediata, sin sufrimiento, muy humanitaria, pero no. Todo dependía de la fortaleza del cuello del reo y de la fuerza y o la habilidad del verdugo. Algunos reos morían estrangulados, otros asfixiados, otros tardaron hasta media hora en morir. Y eso que, fíjate, a nuestro verdugo más famoso, el de Berlanga, 100 años se cumplen de Berlanga, pues no había forma de convencerlo de que hubiera algo mejor que el garrote a la hora de ajusticiar a alguien. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 voltios. Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues la silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Bueno, hay que ver cómo salvó la censura, ¿verdad? Este peliculón de Berlanga y con Pepe Isbert, el verdugo. Oye, sabemos que el último ajusticiado en España a garrote fue el anarquista Salvador Puig Antich en Barcelona, pero después hubo más ejecuciones por fusilamiento, porque ¿cuándo se decidía garrote y cuándo se decidía fusilamiento? ¿Eso de qué dependía? Es curioso, pues de quién va a depender, de ese canalla que se llamaba Franco, ¿no? Lo decidía el dictador, el asesino. Esto lo cuenta muy bien Eladi Romero en un libro que tiene que se llama Garrote y prensa. El garrote continuó siendo el método de ejecución en España desde que el Mastuerzo lo impuso en el año que hemos dicho, en 1828, aunque el garrote venía
venía de muy, muy antiguo, es un artilugio medieval, ¿no? Pero aparece en cantidad de grabados. Pero a Franco le gustaba ejecutar mucho y el fusilamiento era lo más rápido porque podía asesinar a muchos españoles a la vez, ¿no? Era él, además, el dictador, el que cuando le llegaban las condenas a muerte, que esto es lo que cuenta Eladi Romero en su libro, cuando le llegaban las condenas, para que las conmutara o las ratificara, él ponía una C si la conmutaba. Si ponía una E, significaba enterado, ejecútese. Vale. Pero si quería que una ejecución determinada tuviera mucha repercusión por lo que fuera, junto a la E de enterado añadía garrote y prensa. ¿Ah, sí? Sí, eso significaba que había que publicarla dándole mucha importancia en prensa y que fuera a garrote porque es una pena que intimidaba mucho más, ¿no? Cuando el fascista Franco se aburrió de fusilar españoles, el garrote volvió otra vez a ser el método más usado, sobre todo en la jurisdicción civil, ¿no? En la militana les seguía poniendo más eso de preparados, apunten. Fuego, ¿no? Cierto que los dos últimos agarrotados en España fueron el que has mencionado, Salvador Puig, y un delincuente común, un alemán, que el mismo día y con 15 minutos de diferencia, fueron ejecutados en 1974. Y sin embargo, las siguientes ejecuciones, las últimas del franquismo, las de los 2 etarras y los 3 miembros del FRAP, esos fueron por fusilamiento porque no había suficientes verdugos en España para hacer 5 ejecuciones simultáneas en 3 lugares distintos. Alucinante. Si dices que el garrote ya se usaba desde siglos antes, entonces ¿por qué hubo que abolir la horca para ponerlo otra vez? El uso, es que lo del uso del garrote en España ha sido como el Guadiana, ¿no? Aparecía y desaparecía. Pero bueno, se ha usado en los reinos de Castilla, de Aragón, desde ni se sabe. Y bueno, de hecho lo exportamos a tierras americanas, ¿no? Al rey inca Atahualpa, los chicos católicos de Pizarro le dieron garrote en 1500 y pico, o sea que fíjate si se está usando desde hace tiempo atrás, ¿no? Eso sí, tuvieron un detalle, esto lo hacían mucho. Le dijeron a Atahualpa, mira, Atahualpa, si te bautizas, pues te matamos a garrote, si no, en la hoguera. ¿Qué te va mejor, hijo? Y dijo el rey, pues lo mismo el garrote duele menos, ¿no? Dadme garrote, canallas. Y murió, así murió, al bautizarse, murió como el cristiano Francisco de Atahualpa, ¿no? Volvemos a lo de siempre, venceréis pero no convenceréis, ¿no? Pero bueno, el garrote no estaba entre lo más celebrado por el populacho porque era demasiado rápido y daba poco espectáculo. A la plebe, no solo en España, esto ocurría en toda Europa, lo que le gustaba era que hubiera espectáculo completo, tortura, potro, horca, cuanto más follón mejor, ¿no? La decapitación les gustaba mucho, también era rápida, pero bueno, era más cromática, ¿no? La hoguera gustaba mucho también, pero bueno, llegó el día en que los legisladores decidieron humanizar la pena de muerte, ¿no? Y el primero en intentarlo fue el rey José I, el Bonaparte, que abolió la horca y la sustituyó por el garrote. Pero cuando lamentablemente tuvo que irse y nos devolvieron al Mastuerzo Borbón, pues se fueron a hacer gárgaras todas las leyes del francés y volvió la horca. Las Cortes de Cádiz otra vez instauraron el garrote, pero otra vez volvió el Mastuerzo y abolió. Sí, bueno, es que aquello debió ser tremendo. Llegó un momento en que los condenados estaban ya en un sin vivir. ¿Qué me toca? ¿Horca o garrote? Que alguien se aclare. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Por cierto, Nieves, a ver si estoy yo equivocado. ¿No había una modalidad que se llamaba garrote vil? Sí. No acabo de entender. Es que había otro que no fuera vil. ¿Hay alguno que no sea vil? No entiendo. Claro, bueno, pues era una cuestión de nomenclatura. Sí, efectivamente, recuerdas bien, estaba el garrote vil y estaba el garrote noble. Claro, ¿Noble? Claro, todo dependía de la clase social del ejecutado. Si es que si eras un delincuente de baja estofa, garrote vil. Si eras un cayetano, garrote noble. Pero la verdad, bueno, lo cierto es que daba igual. Porque el resultado final era el mismo, agarrotados, fritos, caput, ¿no?
La diferencia estaba en cómo llegar al patíbulo, o sea, no sufrir toda la humillación hasta el final. Por lo general, y digo así, hablo en general porque las normas se las saltaban cada 2 por 3, ¿no? Era garrote noble si llegabas en caballo ensillado. Aunque te fueran a ejecutar, tú llegabas como un señor, como un caballero. Tu caballo y tu silla. Garrote vil era si llegabas en burro o arrastrado sobre un serón del que tiraba una mula. Un serón, una especie de, pues eso, como si fuera una manta hecha de esparto donde subían y tiraban, ¿no? Bueno, también es verdad que una cosa es ejecutar y otra perder las formas, hombre, no, esto es lo último, ¿no? Y con esto del garrote vil y noble, los caprichitos a la hora de ser ejecutado, pues yo la verdad es que no me resisto ya con esto a contar una historia que leí hace mucho en un libro que se llama Crímenes y Misterios en la Barcelona del siglo XIX de Manuel Bofarull, ¿no? Y es un caso que ocurrió en 1885. Es un coronel del ejército un poco pertur que se enamoró perdidamente de la baronesa de Senayer, era una mujer casada, ¿no? Como la aristócrata y su marido estaban hasta el gorro del militar acosador, que no paraba de dar la turra, acabaron pidiendo al ejército que por favor destinaran a ese hombre lejos de Barcelona, porque es que no los dejaba en paz, ¿no? Lo mandaron a Lugo, pero bueno, el coronel volvió y mató a la mujer, a la condesa de Senayer, 13 puñaladas. Sí, alucinante. Por supuesto, trincaron al coronel, lo encarcelaron, lo juzgaron y le cayó la pena de muerte. Ya, hablamos de 1855 y por lo que me has contado hasta ahora, imagino que le tocaba garrote noble. Sí, le tocaba por su categoría garrote noble, pero no estaba de acuerdo él. ¿Cómo que no estaba de acuerdo? No estaba de acuerdo. Él no quería garrote. Él no aceptaba ni el garrote noble ni el garrote vil porque era un pedazo de coronel, claro. Él quería que lo fusilaran, porque esa era la forma honrosa de morir para un militar. Ellos lo consideran así. Nadie atendió las protestas del asesino, porque, hombre, encima de haber matado, encima de haberte cargado a esta pobre mujer de 13 puñaladas, ¿ahora quieres elegir cómo te quieres morir? Pues mira, bonito, pues no. La noche previa a la ejecución, el coronel se fue mosqueadísimo a la cama porque estuvo intentando hasta el último momento que le conmutara el garrote por el fusilamiento y nada, no, cabreadísimo. Cuando fueron a despertarlo a las 4 de la mañana para cumplir con la ejecución, pues resulta que se lo encontraron muerto. Había tomado cianuro. Nunca quedó claro quién se lo facilitó, si los propios militares colegas, para no ver la deshonra garrote de uno de los suyos, que para esto se hacen piña, o no se sabe si el cianuro lo guardó él mismo en previsión de no conseguir sus objetivos, ¿no? Pero bueno, el que se mosqueó entonces, y se mosqueó muchísimo, fue el capitán general de Cataluña, que por cierto se llamaba Zapatero. Mira. Juan Zapatero. Sí, Juan Zapatero. Sí. Bueno, pues este hombre se cabreó mucho, y tanto se cabreó que no estaba dispuesto a desilusionar a la muchedumbre de barceloneses que esperaban a las 8 de la mañana presenciar la ejecución del asesino de la baronesa. Así que ordenó que agarraran al muerto, lo sentaran en el patíbulo y le dieran garrote. Le dieron garrote. Fue una ejecución un poco descafeinada, pero bueno, quedó claro que un coronel no le toma el pelo a un capitán general. El colmo vino en el entierro, esto ya fue tremendo, porque el coronel siguió incordiando hasta en la tumba. Resulta que había dejado comprado el nicho contiguo al que enterraron a su víctima, a la baronesa. O sea, a este tío a cabezonería es que no le ganaba a nadie, pero bueno, al menos lo mataron 2 veces. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.